Hola, mi nombre es Luis Guillermo Fuentes y junto con mi grupo queremos explicar mediante este video los factores de la vida política colonial en el nuevo Reino de Granada. Esto centrado en el siglo XVIII entre los años 1713 y 1740. Eh, el estudio de la vida política colonial del Reino de Granada en las épocas que ya mencioné se enfrenta a desafíos interpretativos que han caracterizado la historiografía. Lo que es enfocarse únicamente en la apariencia superficial del estado político, esto que, aunque es tentador, presenta riesgos de simplificación y de distorsión. Tradicionalmente, los historiadores han caído en la trampa de atribuir intenciones y significados a algunos eventos políticos sin explorar, sin llegar al fondo, a las conexiones causales que determinan eh, estos hechos. Este enfoque está arraigado en el idealismo. Ha dado paso a interpretaciones superficiales y abstractas que, aunque siguen una sucesión cronológica, carecen de la profundidad necesaria para comprender la complejidad de la vida política colonial. Bueno, esa sería una pequeña introducción, una breve introducción. Sean bienvenidos a este video y a este viaje histórico donde lo que buscamos es sumergirnos en los detalles de la vida política en el nuevo Reino de Granada. En este periodo clave nos presenta desafíos que son tanto interpretativos como metodológicos, que influyen en nuestra comprensión de la historia colonial. Comenzamos desde desafiar la tendencia de simplificar la historia, en este caso la historia política. Tradicionalmente se ha caído en la trampa de atribuir intenciones y significados sin, como ya lo dije, explorar las conexiones que ya se han dado por casualidad, sin explorar las condiciones, sin llegar a la profundidad de los hechos. En este video adoptamos una nueva perspectiva. Nos vemos influenciados por la metodología marxista que nos permite entender la vida política como una parte integral de pues, las totalidades sociales complejas. Tomemos como ejemplo la tipología del funcionario español en el siglo XVIII. Contrariamente a la imagen comúnmente aceptada por el oidor distante y arrogante, eh, exploramos la necesidad de contextualizar su papel en las instituciones coloniales. Analizamos las restricciones y las complejidades ideológicas que influyeron en su desempeño, desafiando así las percepciones que ya están preconcebidas. Gracias a esto nos podemos cuestionar la dicotomía que existe entre los intereses reales de la realeza española y de los criollos, proponiendo una revisión de la tesis general sobre la naturaleza de la sociedad colonial. ¿Cómo se entrelazaban las lealtades de la sociedad criolla con la monarquía española? Exploramos también las complejidades sociales y económicas, desafiando las nociones que, como ya lo dije, están preestablecidas y buscamos ofrecer una visión más precisa de esta época. Ok, entonces lo que buscamos en este video es, como ya lo dije, explorar esta perspectiva de una manera más profunda y desentrañar los factores políticos que dieron forma a esta parte fundamental de la historia. Lo dejo con mis siguientes compañeros. Gracias. Bueno, ahorita les vengo a hablar acerca de lo que es un poco política y sociedad, más exactamente lo que tiene que ver con la deposición de Meneses. Cuando el 25 de septiembre de 1715 dos oidores depusieron al presidente en ejercicio, don Francisco de Meneses Bravo de Sarabia. Los dos oidores, Vicente de Aramburo y Mateo de Yepes, se habían retirado el día anterior al convento de San Agustín, en donde contra todos los precedentes celebraron el Real de Acuerdo y enviaron mensajes quejosos al presidente. Estas novedades lograron reunir bastante gente, excitada sin duda por los conjurados mismos. En la noche del 24 la Plaza Mayor estaba totalmente repleta y el capitán Juan de Herrera Osorio a duras penas lograba contener este alboroto popular de unas 1000 personas. El Cabildo de Santa Fe y otros personajes intentaron intervenir para buscar aplacar a los funcionarios en pugna y de cierta forma lograron su cometido. El 25, el presidente y oidores se reunieron a puerta cerrada en la sala de audiencia, en donde se les oyó discutir con violencia.
En un momento de cierto drama, por así decirlo, los oidores llamaron en auxilio del rey y previamente a esto, complotados sin duda, hicieron que el anciano teniente general del reino, hablando de Juan de Cárdenas Baraja, prendiera al presidente. Este fue enviado a Cartagena con una escolta de voluntarios compuesta por pequeños comerciantes y también por propietarios. Aunque los conjurados se hubieran preocupado por hacer aparecer el incidente como una rebelión de carácter popular, todo lo que fue la incitación del 24 de septiembre no lograba de cierta forma tapar o ocultar la premeditación del golpe. El teniente general no solo estaba casado con una hija del contador José Flores de Acuña, sino que había asistido a varias reuniones en casa de su pariente fiscal Zapata, tanto en lo que fue en Santa Fe como en una estancia en Tunjuelo. Los motivos de los conjurados aparecen claramente también en la carrera del presidente. Pues a este se le atribuía un genio irascible, también mucha avidez y cierta afición a lo que era el alcohol. Meneses había sido corregidor de Riobamba, audiencia de Quito, en donde él había nacido. Allí dejó algunas deudas por más de 30.000 pesos y pasó a España, en donde obtuvo la presidencia de la Nueva Granada en el año de 1707. Quiso regresar de manera inmediata a las Indias y pidió licencia para embarcarse en territorio francés. En la capital de este país firmó una escritura a favor del asiento de negro, por lo que fueron 1.700 libras. Y esto tenía un objetivo, que el objetivo era seguir y conseguir sus pretensiones, como para poder obviarse salir de aquel reino y transportarse a la posesión de dicho empleo. Los tratos entre un alto funcionario colonial, precisamente aquel bajo cuya jurisdicción caía la principal factoría del asiento, y quienes gozaban del monopolio negrero merced a la accesión al trono español de un nieto de Luis XIV, sugieren en parte al menos una explicación de lo que es el contrabando que acompañó estos asientos y de actitud complaciente en lo que fueron las auditorías. Bueno, ahorita les vengo a hablar acerca de lo que es un poco política y sociedad, más exactamente lo que tiene que ver con la deposición de Meneses. Cuando el 25 de septiembre de 1715 dos oidores depusieron al presidente en ejercicio, don Francisco de Meneses Bravo de Sarabia. Los dos oidores, Vicente de Aramburo y Mateo de Yepes, se habían retirado el día anterior al convento de San Agustín, en donde contra todos los precedentes celebraron el Real de Acuerdo y enviaron mensajes quejosos al presidente. Estas novedades lograron reunir bastante gente, excitada sin duda por los conjurados mismos. En la noche del 24 la Plaza Mayor estaba totalmente repleta y el capitán Juan de Herrera Osorio a duras penas lograba contener este alboroto popular de unas 1.000 personas. El Cabildo de Santa Fe y otros personajes intentaron intervenir para buscar aplacar a los funcionarios en pugna y de cierta forma lograron su cometido. El 25, el presidente y oidores se reunieron a puerta cerrada en la sala de audiencia, en donde se les oyó discutir con violencia. En un momento de cierto drama, por así decirlo, los oidores llamaron en auxilio del rey y previamente a esto, complotados sin duda, hicieron que el anciano teniente general del reino hablara. Pues bien, continuando con esto, hay que decir que en lo que fue el año de 1710, el Consejo de Indias ordenó a lo que fueron todos los funcionarios que estaban por embarcarse en Francia que regresen a España. Meneses regresa a Victoria y ahí se radica. Desde ahí le escribe a lo que fue el Consejo de India. Todo porque él tenía la preocupación de que no se le fueran a adelantar en lo que era la posesión del cargo y le tocara esperar 9 años más.
Con todas sus deudas a cuesta y el compromiso tácito de hacer rendir su gobierno lo suficiente como para poder pagar estas deudas, Meneses llega a Cartagena a finales del año de 1711. Allí tuvo que dejar prenda nada menos que lo que fueron sus títulos y despachos para poder aplacar el factor del asiento francés, y solo pudo desempeñarlos con el auxilio de dos comerciantes españoles. Uno de ellos se llamaba José Prieto de Salazar, que era yerno del tesorero de la Casa de la Moneda. En el curso de los tres años que siguieron, Meneses se las arregló para pagar a la compañía de negreros franceses la suma de 44.000 pesos, y quedó adeudándole menos de lo que eran 6.000. Y surge la pregunta: ¿qué había hecho el presidente para pagar una suma que representaba la totalidad de su sueldo de alrededor de lo que eran 5 años? El presidente, usando de lo que era su investidura, había recibido regalos o hecho en préstitos por varias cantidades que nunca llegó a pagar. También tenía mercancías en su poder tomadas a lo que era el crédito en la ciudad de Cartagena. A su caída, comerciantes y algunos notables de Santa Fe iniciaron un concurso de acreedores sobre lo que en algún momento fueron sus bienes. Pues bien, Meneses durante su gobierno también hizo algunas especies de por así decirlo, políticas que buscaban favorecer a ciertos grupos de personas con el fin de obtener algunos beneficios, y esto hizo que los oidores que lo depusieron muchas veces calificaran por así decirlo, de algo confuso su gobierno, y esto hizo que desde un inicio tuviera una relación no muy buena con ellos, con los oidores. Además de lo que era la situación personal del presidente, debido a lo que era su carácter y la urgencia de satisfacer a acreedores exigentes. Para ir concluyendo con esto que tiene que ver con la deposición de Meneses, hay que decir que en su caso la familia jugó un papel preponderante a través de lo que fue el fiscal y del teniente general del reino, que aunque español estaba casado con una hija de José Flores de Acuña, el organizador del virreinato, Pedrosa y Guerrero, quien conocía a la familia de Antiguo, le atribuyó gran parte de lo que era la responsabilidad en la deposición del presidente, y por eso condenó a Martín Jerónimo Flores, el escribano relator de la audiencia, a lo que fueron un periodo de 4 años de prisión. Pues bien, sus hijos perdieron también sus situaciones, y el fiscal murió preso en Madrid 2 años después de lo que fueron su detención. El contexto de la política imperial y la creación del virreinato de la Nueva Granada. Aunque ya desde 1717 Pedrosa y Guerrero venía con el encargo de crear el virreinato y en sus credenciales se le designaba como virrey, las noticias sobre la creación llegaron a Cartagena apenas en septiembre de 1719. Los cartageneros se apresuraron a representar las conveniencias de que a la cabeza del virreinato funcionara en esta ciudad. Sus argumentos se ajustaban a las preocupaciones de la corona en ese momento. El Cabildo de Cartagena intuía correctamente que la creación del virreinato tendría como eje el Caribe por necesidades geopolíticas. Según los regidores del virreinato, debería integrar las provincias de Caracas, Cumaná, Margarita, Trinidad, la Isla Española, Tierra Firme, Panamá y Veraguas. En este caso, el centro de ese eje era Cartagena y no Santa Fe. Los cartageneros señalaban con justa desde el mismo punto de vista en la política imperial española, que Santa Fe se había erigido como cabeza del nuevo reino debido a la densidad demográfica inicial de la región y a las necesidades de la expansión española en la época de la conquista. Ahora ponían por delante de manera implícita otras necesidades, principalmente la defensa del imperio en el Caribe. Por un lado, Cartagena se convertiría, según este proyecto, en una verdadera factoría, destinada a alimentar un tráfico con las provincias interiores.
Estas debían perder todo relieve y no tener siquiera silla arzobispal o universidades. De las consultas hechas sobre la sede del virreinato entre 1720 y 1723 puede trazarse el cuadro siguiente. Como puede verse, las opiniones estaban divididas, de manera casi simétrica en el interior de algunas instituciones. Mientras el gobernador de Panamá o el obispo de Caracas, por ejemplo, compartían la idea de un eje caribeño, los cabildos y los alcaldes compuestos por criollos se mostraban adversos. Ellos preferían un centro remoto como Santa Fe, el cual no podía influir demasiado en las relaciones locales de poder. Algo semejante ocurría con los criollos de Popayán, aunque a la inversa, adscritos a la audiencia de Quito. Sus relaciones comerciales con Cartagena eran permanentes y Santa Fe debía resultarles una injerencia incómoda. En cuanto a las órdenes religiosas, favorecían el status quo, puesto que su fundamento material se asentaba en la economía agrícola del interior y no en el comercio. Desde junio de 1718 hasta noviembre de 1719, cuando lo sucedió Villalonga, Pedrosa y Guerrero se ocupó de la organización del futuro virreinato. El funcionario trajo consigo amplios poderes para reprimir el contrabando que se había enseñoreado durante todo el tiempo en que las comunicaciones con la metrópoli fueron precarias, a raíz de la Guerra de Sucesión. Sin embargo, Villalonga escribía en 1721 que Pedrosa no había adelantado mayor cosa en la constitución del virreinato. La hostilidad del virreinato hacia Pedrosa fue evidente desde el principio. Villalonga, que había sido general del puerto del Callao, trajo consigo varios funcionarios. El gobierno de Villalonga transcurrió sin escándalos mayores, excepto por las quejas contra el contador Domingo de Mena Felices. La carrera de este personaje siguió patrones que son familiares en otros funcionarios de los primeros decenios del siglo XVIII. Mi nombre es Arnaldo Serpa Vidal, les hablaré acerca de los funcionarios españoles en las Indias Americanas. ¿Cuál era el papel de los funcionarios españoles en las Indias y cómo eran escogidos para estos cargos? Los funcionarios españoles en las Indias Americanas eran en su mayoría funcionarios reales del Reino Español, encargados de ejercer el poder colonial y representar al monarca. Una gran mayoría de estos funcionarios fueron nombrados por el rey de España, aunque también había encargos que se optaban por medio de un concurso público. ¿Cómo obtenían estos cargos los funcionarios? Los funcionarios españoles en las Indias Americanas tenían diferentes formas de llegar a estos cargos. Por un lado había los funcionarios que eran nombrados directamente por el rey, a través de lo que se llamaban patronazgo, o la asignación de cargos por parte del monarca. Otros funcionarios, como los alcaldes, eran designados por el cabildo o el consejo de la villa. Aunque los funcionarios reales, como los alcaldes y los oficiales reales, eran una figura importante, también existían una serie de cargos locales intermedios que se encargaban de gestión cotidiana de los asuntos de la colonia. Por ejemplo, los oficiales de la justicia estaban a cargo de la justicia y la resolución de conflictos en la villa. La figura de los caciques o indios caciques es una de las más importantes e interesantes. Ellos eran autoridades indígenas que a veces se mantenían en su puesto tras la conquista y en ocasiones podían ser designados directamente por el rey a través del cabildo o por un obispo. Eran una figura crucial para la gestión de las relaciones entre los colonos y los indígenas. ¿Qué pasaba si los funcionarios incurrían en faltas en contra de los estatutos o normas? La figura de los funcionarios reales del reino tenían unas reglas y normas de conductas estrictas, y si se incurrían faltas graves se podían sancionar, removerla a los funcionarios del cargo. Una de las penas más comunes era la de ser enviados a la península, es decir, a España, sin poder volver a la colonia. A veces además aplicaban la pena de destitución en las colonias hispanoamericanas. La figura de los visitadores o visitadores de las Indias era importante en la supervisión de los funcionarios reales. El visitador era el funcionario encargado de hacer la inspección en la colonia, con el fin de verificar la situación política, económica, social de la colonia. Asimismo, el visitador podía sancionar a funcionarios por faltas. Los funcionarios podían hacer relaciones con los habitantes de las Indias. Durante la época colonial, los funcionarios reales no tenían permiso para tener relaciones personales o políticas con los habitantes de las Indias. Sin embargo, muchos de los funcionarios tuvieron contacto directo con la población nativa, especialmente los funcionarios locales como los alcaldes y gobernadores de las villas. Además, en algunas regiones habían relaciones en general. La política colonial española en las Indias trataba de evitar relaciones sociales entre los funcionarios y los habitantes nativos, con el fin de que la administración y la jerarquía colonial no se viera afectada. Sin embargo, esta política no siempre se logró. En muchos de los casos, los funcionarios tuvieron relaciones amorosas
con personas indígenas e incluso llegando a casarse y tener hijos. Muchas gracias.